será dividida en tres partes. En la primera parte será una introducción con algunos conceptos básicos sobre estabilidad y sobre las contenciones ortodóncicas. Después vamos para los mitos y las verdades sobre las contenciones ortodóncicas. Y vamos a evaluar 8 mitos y verdades para decidir si son, na verdade, mitos o si son realmente verdades. Y por fin vamos a finalizar la presentación conversando un poco, hablando un poco sobre la diferencia entre una recidiva y envejecimiento común, nuestro envejecimiento. Entonces, yo quiero empezar esta presentación mostrando este caso. Y este caso es básicamente el sueño de todo ortodoncista. Tenemos una maloclusión inicial y esta, en el caso tratado, tenemos una linda relación de caninos premolares y molares. La región anterior está súper alineada, como podemos ver en las fotos oclusales. Tenemos un overjet, un overbite, que es los tres pases que Aaron comentó en la otra palestra, que están súper normales. Entonces, todo el ortodoncista, todo el dentista general, claro, quiere un caso como ese, que está lindo, el paciente tiene una buena higiene bucal, higienización es hecha correctamente. Todos gostaríamos de un caso así. Pero yo, como ortodoncista, no puedo decir que este caso fue un suceso, solo viendo las fotos finales. ¿Por qué? Simplemente porque el caso solo es un suceso si yo puedo garantir para mi paciente que después de años el caso se permanecerá estable, no se mudará nada la relación de caninos y molares y el caso se mantendrá normal. Entonces, es una felicidad muy grande si, por ejemplo, después de 5 años, el paciente vuelve al consultorio odontológico y la misma relación de 5 años atrás es la misma de hoy. Entonces, miren que el paciente, después de 5 años, se mantiene con la relación de los molares y caninos muy linda. La verdad, la relación até mejoró un poco. El alineamiento dental se mantiene estable. Entonces, básicamente, después de años, el paciente no cambió nada. Perfecto, el caso está estable. Así, ahora sí, yo puedo decir que mi tratamento ortodôntico foi um sucesso. Depois de uma fase ativa de aparelho fijo e agora uma fase onde a estabilidade foi obtenida com sucesso. Aqui e agora eu posso dizer que meu tratamento foi um sucesso. Perfeito. E por que eu digo isso? Porque a estabilidade a largo prazo é uma das condições de tratamento mais desafiantes e deseáveis después de la ortodoncia. Entonces, para nosotros que tenemos un pretratamiento con una maloclusión, en este caso tenemos una clase 2 de molar, un paciente clase 2, probablemente una falta de crecimiento mandibular, que nosotros realizamos el tratamiento del paciente con un aparelho que es un propulsor de la mandíbula, se movimenta la mandíbula para frente. Después, un post-tratamiento, una relación de molar y caninos, una relación anterior de normalidad. El tratamiento fue bien hecho, perfecto. Pero el tratamiento es un suceso. El tratamiento está siendo un suceso hasta ahora. Pero solo será un suceso si la estabilidad a largo plazo for obtenida. Entonces, tenemos una foto de 13 años después, que sería un post-tratamiento a largo plazo. Nosotros podemos observar que las relaciones oclusales están muy buenas. Entonces, na verdad, la estabilidad a largo plazo fue obtenida. Perfecto, nosotros tenemos un suceso ortodóntico. Pero Silvio, el problema es que si la relación oclusal no se mantiene la misma, entonces ahí en este caso tenemos una recidiva. Y muchas veces tenemos que tratar el paciente de nuevo con aparelho fixo o alineadores ortodônticos actualmente. Entonces, estabilidad es muy desafiante, pero es una cosa muy deseable. ¿Pero por qué es desafiante? Es un desafío muy grande conseguir estabilidad, alcanzar estabilidad,
porque la propia estabilidad es afectada por muchos factores. Por ejemplo, es afectada por los cambios esqueléticos y faciales promovidos por el desarrollo. Entonces, el propio desarrollo no es una cosa buena muchas veces para ortodoncia. Claro, también tenemos factores dentales como la severidad del apiñamiento inicial. Es muy posible que un paciente que tiene mucho apiñamiento inicial posiblemente tenga más chance de recidiva. Por ejemplo, también tenemos factores dentales como el formato del arco. Si el formato del arco es muy estrecho, muchas veces tenemos más chance de tener una recidiva transversal. Y los más problemáticos de todos los factores son los factores que involucran los tejidos de soporte. Entonces tenemos cosas como ortodoncistas y dentistas generales que no podemos controlar. Es muy difícil. Como por ejemplo la lengua del paciente. Es muy difícil de ser controlada, así como la potencia de los labios. Entonces son todos factores que están relacionados a la estabilidad del caso ortodóntico y que pueden afectar la estabilidad de forma significante. Y exactamente por eso que estabilidad es una cosa muy difícil de ser alcanzada por cualquier paciente. Entonces, la naturaleza impredecible de la recidiva inspiró a muchos investigadores a investigar la retención más eficaz desde el punto de vista clínico para mejorar la estabilidad del tratamiento. Entonces, es lo que nosotros pensamos. Estabilidad es muy difícil de ser alcanzada. Entonces, vamos a pesquisar, vamos a investigar sobre eso y buscar la mejor forma de mantener estabilidad del tratamiento. Entonces, muchas investigaciones fueron hechas para descubrir posibles contenciones que podrían ser usadas después del tratamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos la contención continua, que es comúnmente conocida como wraparound, la contención fija, que es una contención muy común aquí en Brasil y creo que en Perú también. Tenemos la contención Hawley, que también es común, es la más antigua de todas. Y más actualmente nosotros tenemos la contención termoplástica, que es las contenciones hechas de plástico. Entonces, estos son los 4 tipos de contenciones más populares, creo yo, en el mundo. Particularmente en Brasil, la contención fija y la contención Hawley son muy utilizadas. Y más actualmente nosotros tenemos más la contención termoplástica por cuenta de las empresas de alineadores ortodónticos. Ellas están ganando mucha popularidad en la población brasileña. Imagino que sea una situación similar en Perú. Entonces, yo quiero decir que nosotros tenemos muchas opciones de contenciones ortodónticas. Por ejemplo, en la izquierda aquí tenemos las contenciones termoplásticas, son prácticamente invisibles, pero nosotros podemos observar aquí el corte del plástico en la mucosa. En el medio tenemos las contenciones fijas y aquí a la derecha tenemos una contención continua que es feita de resina acrílica y abajo una contención fija asociada a esta contención superior. Entonces tenemos muchas contenciones, pero Silvio, ¿cuál es la mejor? Y la verdad es eso que nosotros vamos a discutir aquí en esta conferencia. Muchas dudas que muchos pacientes tienen y muchas preguntas que mismo ortodoncistas tienen con relación a las contenciones. ¿Serán ellas mitos o verdades? Y exactamente por eso que vamos a definir o que es un mito y o que es una verdad. Básicamente, ¿qué es un mito? Un mito es algo o alguien cuya existencia no es real o no se puede probar. En otras palabras, un mito no se puede probar. Es una creencia construida sobre algo o alguien. Diferentemente, una verdad es una cosa que se ajusta a los hechos o la realidad, una circunstancia, un objeto, un hecho real. Entonces, básicamente, una verdad es una verdad. Realmente acontece, pero un mito no se puede probar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta conferencia es evaluar diferentes cosas que muchas veces aparecen en Instagram o mesmo Facebook
até mesmo em artículos científicos, se na verdade são mitos ou verdades. Então, para cada uma dessas coisas que vamos evaluar, vamos a poner esta figura de um mito ou esta figura de uma verdade, se for uma das duas. Então, para começar, esta foi a introdução de minha apresentação e agora nós vamos para os mitos e verdades. E para o primeiro mito ou verdade, vamos pensar sobre o assunto. Eu ponei um caso de um paciente que para mim é muito querido. E a primeira pergunta ou a primeira afirmação que vamos evaluar aqui nesta apresentação é se a contenção deve usar-se para sempre se não deseja ter recidiva. Em outras palavras, a pergunta chave que muitos pacientes nos perguntam: ¿tengo que usar a contenção para sempre? ¿Será isso um mito ou uma verdade? E isso é uma coisa muito polêmica e que me gusta muito de falar. Então, claro que quero a opinião de todos também, mesmo professores, pregrados, perguntem o que quiserem, porque é uma coisa que é muito discutida e muito interessante. Então, tenho que usar a contenção para sempre? E depois dessa aula linda, dessa classe linda, dessa conferência muito bonita que Aaron palestrou para nós, eu trago um caso de um grande amigo da universidade. Este paciente trabaja en nuestra universidad, la Universidad de São Paulo, y claro, Aaron, yo y muchos de nuestros amigos conocen a este paciente. Y nosotros vamos a comprender por qué yo traje, por qué yo quería que observasen este paciente. Este paciente, cuando te ve esta foto, yo pedí gentilmente para que mordearse. Yo dije, yo quiero una foto de su sonrisa. Este es nuestro paciente, nuestro amigo, sonriendo. Pero su mordida es literalmente así. Entonces estamos viendo la realidad. Y claramente después de la palestra de Aaron, después de la conferencia de Aaron, nosotros podemos observar que nuestro paciente probablemente tiene una mordida abierta. Y claro, en la foto intrabucal podemos confirmar que sí, nuestro paciente tiene una mordida abierta muy grave, muy severa. Es un paciente adulto de 41 años. Y no solo eso, tenemos un diastema muy grande entre los incisivos centrales. Tenemos mordida cruzada posterior de ambos os lados. Entonces, son características que Aaron nos dice muy bien con relación a mordida abierta. Y todos podemos observar también la inclinación de los caninos que está muy paravestibular, así como los dientes inferiores. Entonces es un paciente muy complejo porque también es un paciente adulto. Entonces, Silvio, pero dice que vas a hablar de contenciones. ¿Qué está hablando sobre un caso así? Calma que vamos a comprender. Imagine estas fotos intrabucales. En un primer momento, no me dejaron de boca abierta también, porque es un caso muy complejo. Es un paciente clase 3, los dientes están todos inclinados para vestibular, el arco maxilar y el arco mandibular están súper expansivos, porque tenemos un problema muy grave en este paciente, y el control de la lengua. Imaginen esta lengua aquí, haciendo una presión muy grande en todos los arcos. Entonces, nosotros tenemos un problema esquelético, tenemos un problema dentario y tenemos un problema funcional. Y yo, como ortodoncista, yo quiero tratar los tres problemas yo tengo que tratar. Pero el problema es, solo me voy a poder tratar el problema esquelético con cirugía ortognática. El problema dental, posiblemente me voy a tratar con aparelho fijo, y el problema funcional que yo tengo que hacer. No puedo tratar completamente el problema funcional, porque claro, como ortodoncista, yo puedo movimentar dentes, pero yo no puedo movimentar la lengua. Claro que tengo aparatos diferentes para el control de lengua, así como presentado por Aaron, pero
es mucho más fácil movimentar dentes do que controlar la lengua. Y nem siempre el paciente quiere hacer cirugía ortognática. En este caso, la primera cosa que nuestro paciente nos dice en la clínica fue: Silvio, no quiero hacer ninguna cirugía. Entonces, ¿no quieres hacer cirugía? Entonces, ¿cómo puedo tratar el problema esquelético? No puedo. Muy difícil de controlar la lengua del paciente. ¿Qué puedo hacer? No sé. Entonces, la única cosa que puedo hacer es movimentar los dientes porque soy ortodoncista. El paciente no quiere hacer cirugía. Entonces, juntamente con nuestro equipo, decidimos tentar tratar a estos pacientes sin cirugía ortognática, solo con mini tornillos y aparelho fijo. Entonces empezamos el tratamiento. No me voy a enfocar mucho en el tratamiento porque este paciente ainda está en tratamiento, pero él es el ejemplo perfecto para responder nuestra primera pregunta. Entonces, el aparelho fijo está montado. Miren que instalé 2 mini tornillos en el palato, por vestibular y por lingual también. Y el tratamiento se continuó. Miren que la mordida abierta está cerrando de poco en poco. Claro, los dientes están mejor alineados, tanto en el arco maxilar como en el arco mandibular. Y el tratamiento está continuando tranquilamente. Miren que la mordida está cada vez más cerrada, los dientes están mejores. La clase 3 de ambos los lados está se corrigiendo con el tiempo. Y estoy quedando los espacios aquí. Los dientes están cada vez mejores y mejor alineados. Miren esta evolución de un año del caso. Básicamente fue un tratamiento hecho en la pandemia. Pero claro, no me voy a entrar en detalles por enquanto. Después de un tiempo, en una vista por lateral, conseguimos ver una evolución muy bonita del caso. El caso está caminando muy bien. La mordida abierta está se cerrando. Nosotros tenemos un elástico corriente para hacer la retracción soportada en los mini tornillos. Y esta es la sonrisa de nuestro paciente. Básicamente la semana pasada, cuando tiré esta foto, es la semana pasada, y por la primera vez el paciente me dice que puede comer un asado, una parrilla, creo yo, una parrilla, por la primera vez cortando la carne con los dientes de la frente. Entonces es una cosa que nos deja con una felicidad muy grande, porque el tratamiento está siendo hecho correctamente, está nos dejando muy felices, así como el paciente está ficando muy feliz también. Y estas son las fotos de semana pasada, que finalmente nosotros conseguimos dar un toque en los incisivos centrales por la primera vez del paciente. Es importante observar aquí los esporones linguales, que para control de la lengua, para hacer una educación, como el doctor Aaron comentó, una educación para la lengua. Pero Silvio, ¿por qué dice todo eso? En 2016, una revisión sistemática de la Cochrane fue hecha por el doctor Simon Littlewood y sus colegas. Es un doctor que creo que sea el doctor más conocido por estudiar contenciones ortodónticas del mundo. Él es de Inglaterra, del Reino Unido. Ellos publicaron una revisión sistemática. Si quisieran la revisión, pueden escanear el QR code. Una revisión sistemática para nos decir cuál es el mejor protocolo de contención que nosotros tenemos. Y para nuestra sorpresa, ellos dijeron que el protocolo de contención óptimo aún es incierto. 2016, no es mucho tiempo atrás, pero la fase de contención es la mejor forma de mantener estable el resultado obtenido con el tratamiento ortodóntico. Entonces, estamos en 2021 y solo 5 años atrás, prácticamente 6 años atrás, imaginen que no sabemos ainda el protocolo de contención óptimo. Tenemos varias opciones, pero no sabemos cuál es la mejor, mesmo actualmente. Entonces, ¿por qué
poner el caso de nuestro amigo para responder a todos. ¿Tengo que usar la contención para siempre? Imagine un caso de nuestro funcionario de la facultad que acabaron de observar. Un paciente que el mejor tratamiento era cirugía ortognática, pero no quiere. Entonces vamos a intentar compensar de alguna manera con mini tornillos y ortodontía fija. Pero también tenemos el problema funcional de la lengua. Entonces, ¿por cuánto tiempo usted puede pensar que nuestro paciente tiene que usar la contención? Yo no puedo controlar su lengua. Yo puedo controlar muchas cosas. El ambiente, todo. El propio envejecimiento. Entonces, básicamente, ainda no sabemos cuál es la mejor contención para todos los casos, cuál es el mejor protocolo de contención. Entonces, es una seguridad muy grande y la literatura es muy importante para eso también, para que podamos decir a nuestros pacientes, ¿tengo que usar la contención para siempre? Sí, tú tienes que usar la contención para siempre. Y creo que no fiquen tristes para todas las personas aquí que usan contenciones. Yo también uso las mías contenciones para en la noche a más de 7 años. Entonces, pero yo traigo un consejo, una sugestión, una sugerencia para todos. Cuando el paciente quedar para usted y preguntar, ¿tengo que usar la contención para siempre? No necesitas, yo no precisa hablar que sí, tienes que usar para siempre. Puedes simplemente responder para el paciente. Siempre que ves que sus dientes permanecen alineados, debes usar la contención. Entonces es diferente de que decir que la contención debe ser usada para siempre. Es mejor decir que, por lo tiempo que quer que sus dientes permanezcan alineados, debe usar las contenciones. Entonces la literatura es muy clara, que la recidiva es imprevisible y compleja, tiene muchos factores que la influencian. Entonces tenemos que usar las contenciones pelo tiempo que queremos que nuestro caso fique alineado o bien tratado, bien finalizado. Entonces la primera afirmación es una verdad. Es una pena, pero tenemos que usar la contención el máximo posible. Y ahora vamos para el segundo punto. ¿Será un mito o una verdad? En nuestro segundo punto es muy interesante. Es una discusión en la literatura que está aconteciendo mucho. Y es una otra pregunta que dice que ¿son las contenciones fijas más eficaces que las contenciones removibles? Entonces, básicamente, ¿será que esta contención fija es más efectiva que esta termoplástica o cualquier otra removible? Es una evidencia también que la literatura es muy controversa, es polémico esta parte. Así como todo, las contenciones son polémicas. Pero felizmente nosotros publicamos, na verdade, tenemos un artigo aceptado para publicación. Este artigo fue aceptado a 2 semanas atrás en el European Journal of Orthodontics, uno de los jornales de ortodoncia más respetados por el mundo. Y gracias a Dios tengo una equipe muy buena, doctor Aaron Aliaga de Castillo, doctora Sibeli y doctor David Normando, que son doctores de una ciudad aquí de Brasil, al norte de Brasil, de la Universidad Federal de Pará, y claro, nuestros mentores, nuestros supervisores aquí de la Universidad de São Paulo. Nosotros podíamos hacer una revisión sistemática que literalmente comparó las contenciones fijas con las contenciones termoplásticas removibles, para observar cuáles serían las mejores, si existe una mejor que otra. Entonces, lo que nosotros encontramos, nos seleccionamos los artículos más relevantes disponibles en la literatura, comparando los dos tipos de contenciones. En total se incluyeron 5 estudios clínicos y curiosamente las contenciones fijas fueron más efectivas para mantener los resultados obtenidos con el tratamiento ortodóntico en corto y largo plazo. Pero fue un ahijado, una curiosidad muy grande nuestra, porque nosotros inicialmente pensamos que no había una diferencia muy grande entre las contenciones, pero increíblemente los artículos nos dijeron que las contenciones fijas serían mejores que las removibles.
Pero pensamos, por quê? Que vou fazer agora, Silvio? Eu vou pegar minhas contenções removíveis, minhas contenções termoplásticas, minhas contenções Hawley e tirar na basura, porque não funciona. As fijas são as melhores. Inicialmente foi isso que pensamos. E eu estou usando atualmente duas contenções termoplásticas removíveis. Que pensei depois que hacíamos esta revisión? Voy a jogá-las en la basura. No. Na verdade, estudiamos os artículos com mais calma, porque temos que pensar uma alternativa do porquê isso aconteceu. E, na verdade, a maior eficiência das contenções fijas está provavelmente, possivelmente, relacionada com o mal uso das contenções removíveis, independente se são termoplásticas ou Hawley. En otras palabras, la mayor eficacia de las contenciones fijas está más relacionada a colaboración del paciente. En otras palabras, los pacientes no usan las contenciones removibles como deben ser usadas. Entonces, nosotros pensamos que, na verdad, las contenciones fijas y removibles posiblemente tienen la misma efectividad. Pero o problema é que nossos pacientes não usam as contenções removíveis. Então, o que a literatura nos diz é que as fijas são mais efetivas. É claro que isso é uma especulação, pero nossos achados de la revisión sistemática nos dizem que sim, as fijas são mais efetivas. Claro que pensamos que seja por isso. Então, agora los pergunto novamente, ¿é a contenção fija más eficaz que la contención removible? La literatura nos dice que sí. La fija es mejor para mantener el alineamiento dental, el tratamiento estable. Pero el problema es que el que nos discutimos es nuestra especulación. Posiblemente esto puede ser un mito, porque los pacientes no están usando las contenciones correctamente. Entonces, las contenciones fijas, obviamente son más efectivas si el paciente no usa la removible. Pero si está criticando su propia revisión sistemática, claro, ciencia es así y tienes que ser. Entonces, los estudios que encontramos nos dijeron que las fijas realmente son más efectivas, pero no sabemos cuánto los pacientes del grupo de las contenciones removibles utilizaron las contenciones correctamente. Entonces, eso ainda puede ser una verdad o puede ser un mito, y tal vez de esas personas que están nos asistindo hoy piensen en hacer un artículo sobre eso. Na verdade, esta pesquisa estou fazendo em meu doutorado também, um ensaio clínico randomizado sobre isso, e espero trazer informações novas sobre esse tema. Então, perfeito. Vamos para nosso número 3. ¿Será um mito ou uma verdade? E em número 3 nos diz: las contenciones fijas pueden causar más problemas periodontales que las contenciones removibles, que otras contenciones, por ejemplo. Y aquí tenemos una imagen muy marcante, una imagen preocupante, na verdad. Un paciente con muchas lesiones de manja blanca, inflamación gengival excesiva. Aquí en el canino tenemos hasta una cavidad. Entonces es un paciente preocupante, un paciente que acaba de remover el aparato fijo. Es un paciente que necesita mucho de un tratamiento periodontal y restaurador. Pero ¿será que la contención fija es más indicada para este paciente? ¿O será que es mejor indicar una contención removible? ¿Será que causa menos daño periodontal? ¿Será eso una verdad o un mito? Y para responder esta pregunta, yo tengo dos artículos muy importantes también del European Journal of Orthodontics de 2018 y 2016, una revisión sistemática aquí a la derecha. No se olviden que tenemos los QR codes, caso quieran los artículos. Y vamos a mirar en este primer artículo de la izquierda, que comparó los efectos periodontales de contenciones fijas y removibles.
Y los achados fueron muy interesantes. Nos dicen que las contenciones fijas están más asociadas con la acumulación de placa y cálculo que las contenciones removibles, y que es necesario realizar un seguimiento a cada 6 meses con el odontólogo para controlar la salud periodontal. Entonces, realmente, este ensayo clínico randomizado muy importante nos dice que las contenciones fijas están más relacionadas a mayores problemas periodontales. Y hasta aquí en la derecha, ainda tenemos una comparación entre contenciones fijas. Una contención fija higiénica, que está en la derecha, que tiene esos loops en las interproximales, y una contención fija convencional, que es de la izquierda, solo continua en la lingual de los dientes anteriores. Entonces fue muy interesante porque las contenciones fijas higiénicas, que tienen el nombre higiénica, provocan más efectos periodontales adversos que las contenciones fixas convencionales. En otras palabras, sí, las contenciones fijas causan más problemas. Y principalmente, de todas las contenciones fijas, la fija higiénica es la que causa más problemas periodontales. Dos achados, dos evidencias muy interesantes para el estudio de contenciones ortodónticas. Entonces, para nosotros es muy lógico pensar que una contención fija será más relacionada a problemas periodontales. ¿Por qué es una contención fija? Una contención removible puede simplemente remover y escobar los dientes y pasar el hilo dental con calma. Por ejemplo, un zoom aquí en este paciente, nosotros miren que tenemos un grande acúmulo de placa, cálculo dentario, y es claro, causó una inflamación gengival muy grande. Entonces, tenemos problemas periodontales. En este caso aquí, el paciente solo estaba con la contención por 3 meses. Entonces, en solo 3 meses, después de una profilaxia, durante la remoción del aparelho, en 3 meses se formó toda esta inflamación y problema periodontal. Y miren que la resina que utilicé para la colágeno fue una resina que coloqué pequeñas cantidades de resina, exactamente para no acumular más placa. Pero el problema persistió, continuado. Y no es solo eso. Claro, las contenciones fijas tienen un problema periodontal, pero miren esta paciente de aquí, una linda paciente, una salud periodontal muy linda también, después del tratamiento. Pero observen esta región del diente 31, el incisivo central inferior izquierdo. Miren la raíz de este diente. En una foto oclusal parece que está todo normal, todo bien, pero aquí parece que está aconteciendo algo errado. La raíz está muy para frente. Y la verdad, este es un otro problema de la contención fija higiénica, porque pueden provocar movimientos no deseables en los dientes interiores. Entonces, el facto de la contención tener este formato de loops nas interproximales puede dar torque en los dientes anteriores y movimentar las raíces, posiblemente jugando la raíz para vestibular. Y fica cada vez más claro si tenemos una foto más paraoclusal y después de una tomografía. Después de una tomografía podemos ver muy bien que el ápice del diente está prácticamente para fuera del alvéolo, que es una preocupación muy grande para nosotros, porque esto fue causado por la contención ortodóntica. Entonces, no sé, pero si tenemos algunas personas que usan esta contención, tenemos que tener mucho cuidado, porque la literatura nos muestra que esta contención puede causar problemas muy grandes. ¿Y cuál es el tratamiento para eso? Para eso es necesario volver a montar el aparato fijo y mover la raíz en una dirección lingual. Entonces montamos el aparelho, claro, no es necesario montar el arco superior, pero montamos el aparelho fijo inferior y utilizamos, por ejemplo, molas de níquel titanio o otras elástico corriente, que son algunas opciones, con torsiones en el fil, que es el torque, para promover la movimentación lingual de la raíz, un movimiento en la dirección lingual.
Después de un tiempo, nosotros tenemos el pretratamiento y a derecha el post-tratamiento. Podemos ver que en el post-tratamiento la salud gengival se tornó mucho mejor, el paciente tiene una higiene súper buena y también nosotros observamos en la tomografía que el ápice del diente se volvió para el alvéolo sin sintomatología de dolor, sin problemas mayores. Y claro, si eso persistisse, podría nuestro paciente perder el diente. Entonces, la contención fija higiénica es una contención que tiene obligatoriamente que tener un acompañamiento muy grande por parte del ortodoncista y por parte del periodontista. Y para mí particularmente, es una preocupación muy grande porque en Brasil muchos ortodoncistas usan la contención higiénica. Y la literatura nos dice que no hay por qué utilizar la contención higiénica si es una contención que acumula más placa, más cálculo y puede causar problemas periodontales. Entonces, las contenciones fijas pueden causar más problemas periodontales que las contenciones removibles. Otras contenciones. Sí, eso es una verdad. Las contenciones fijas pueden causar más problemas periodontales. Claro, pelo menos tienen que ter uma desvantagem, claro. Então, se as contenções estão mais relacionadas a uma maior acumulação de placa e cálculo, portanto, se relacionam com importantes problemas periodontales. E as contenções fijas e higiênicas, por si só, podem associar-se com movimentos indeseáveis de los dientes. E as fotos desta conferência, as fotos anteriores, são de um artículo publicado por autores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós podemos obter esse artículo com este QR Code aqui como estão presentes. Então, o terceiro ítem é uma verdade. As contenções fijas podem causar problemas periodontales se o acompanhamento pelo periodoncista não é feito regularmente. Entonces, ahora vamos para la mitad de nuestros mitos y verdad, el ítem número 4. Y actualmente los pacientes prefieren las contenciones termoplásticas a las contenciones fijas. Esto es una cosa muy interesante también, porque ahora cada vez más las empresas de alineadores ortodónticos están con marketing muy fuerte, están cada vez más adelante del mercado. Por ejemplo, Invisalign, que tienes até en cine, en otros lugares, el marketing, las propagandas. Y estas empresas hacen contenciones como esta, contenciones hechas de plástico y muy rápidas de ser hechas. Entonces, la literatura y algunas sugerencias en el Instagram nos dicen que nuestros pacientes están prefiriendo las contenciones termoplásticas en vez de das contenções fijas. Pero será isso uma verdade ou um mito? E para isso eu trouxe um artículo muito novo de 2020, hecho en la pandemia prácticamente. E estes autores de la Europa compararam a percepção de los pacientes com relação a uma contenção termoplástica e uma contenção fija. E por incrível que pareça, ambas contenções tiveron niveles aceptables de aceptación. En otras palabras, los pacientes gustaron de ambas las contenciones. Pero increíblemente los pacientes están prefiriendo las contenciones fijas, ya que no tienen que preocuparse por quitar y colocar la contención. Y si la contención removible fue más asociada, relacionada a dolor e incomodidad. Então, incrivelmente, mesmo que o Instagram e outros autores nos dizem que os pacientes estão preferindo as contenções termoplásticas, na verdade, nossos pacientes estão preferindo as contenções fijas, porque não querem preocupar-se em quitar e colocar a contenção sempre, depois do almoço, da janta e etc. Então, nossos pacientes, na verdade, estão preferindo as contenções fijas. E não é só neste artículo. Otros 2 ensayos clínicos randomizados que hicieron la misma comparación, los pacientes están prefiriendo las contenciones fijas. Y particularmente en nuestra pesquisa de doctorado, increíblemente,
nuestros 50 pacientes también están prefiriendo las contenciones fijas. Na verdade, ellos no quieren la responsabilidad de quitar y colocar la contención. Increíble. Entonces, na verdad, nuestros pacientes prefieren las contenciones termoplásticas. Claro que tienen sus excepciones. Yo prefiero mis contenciones termoplásticas, pero la gran cantidad de evidencia en la literatura nos dice que los pacientes, na verdad, prefieren las contenciones fijas. Entonces, esto es un mito. Los pacientes prefieren las contenciones fijas. Perfecto, estamos caminando muy bien. Y ahora vamos para nuestro quinto ítem sobre nuestras verdades y mitos de las contenciones. Y este es otro facto muy interesante. La contención fija es más eficaz cuando se adhiere a todos los dientes o solo a los caninos. Esto es muy interesante porque por mucho se acreditó que na verdade no se sabía si es mejor colar las contenciones fijas solo en los caninos o si es mejor colar la contención en todos los dientes anteriores. Pero en 2020, esa pregunta fue respondida por pesquisadores brasileños, aquí de la Universidad Federal de Pará, aquellos dos autores que estamos con nosotros en la revisión sistemática de antes, publicaron esta revisión juntamente con pesquisadores del Río de Janeiro, no Journal Angle Orthodontics, y eso aconteció el año pasado. Nuevamente tenemos el QR code para obtención del artículo. Y se encontraron 180 estudios que evaluaban contenciones fijas en el arco inferior. De esos estudios, 5 fueron incluidos en la revisión sistemática de estos autores. ¿Y cuál fue la conclusión? Que la estabilidad parece mejor cuando la contención fija se pega a todos los dientes anteriores. Entonces, imaginen, es una duda clínica muy simple, pero no había ningún estudio de revisión sistemática sobre el asunto, solo diferentes estudios con diferentes respuestas. Por eso las revisiones sistemáticas son muy interesantes, porque a partir de una pregunta clínica, tú tienes una respuesta muy directa. Es mejor colar, es mejor pegar las contenciones fijas solo en los caninos o en todos los dientes. La revisión nos responde que la estabilidad es mejor cuando la contención fija se pega a todos los dientes anteriores. Entonces, una pregunta muy simple y fácilmente respondida. ¿La contención fija es más eficaz cuando se adhiere a todos los dientes? Sí, es una verdad. Entonces, cuando vamos a colar una contención fija en nuestros pacientes, por favor, vamos a usar resina compuesta en todos los dientes anteriores y caninos también. Perfecto. 4 y 5, muy tranquilo, una cosa muy rápida. Perfecto. Y ahora vamos para el ítem número 6. ¿Será un mito o una verdad? Vamos a ver. Y el ítem número 6 es un ítem que también es muy importante y creo que no solo ortodoncistas hacen eso, ortodontistas generales también tienen pacientes con contenciones fijas y deben hacer una colaje perfecta de la contención. Y el ítem 6 nos dice que cuanto más resina se use para unir las contenciones fijas a los dientes anteriores, menor será su tasa de falla. Entonces es una cosa lógica, ¿no? Pensamos que cuanto más resina, porque tenemos resinas de mucha calidad en el mercado hoy en día. Entonces, cuanto más resina utilizamos para colar las contenciones, mejor será. La adhesión será más fuerte, la longevidad de la contención será la misma. Pero ¿será eso una verdad o un mito? Aquí tenemos algunos ejemplos de resinas que pueden ser utilizadas para la colaje de las contenciones fijas. Y ahora, yo pongo este caso, miren la calidad de la colágeno de esta contención. Y claro, yo pongo este caso exactamente para que todos vean
¿O qué no hacer? No podemos de forma alguna hacer una colaje de una contención fija de esa manera. Miren la cantidad de resina compuesta que fue usada para esta colaje. Y ahora, miren esta región aquí, donde la resina compuesta está invadiendo el espacio biológico. Literalmente fue hecha a colaje con tanta resina que la resina entró en el suco gengival e inflamó toda esta gengiva aquí. Un problema muy grande. Aquí también la posición de la resina está en la interproximal, no permitiendo al paciente para pasar el hilo dental. Miren el acúmulo de placa y, claro, futuramente de calco. Entonces, es una preocupación muy grande hacer la colaje de las condiciones fijas. Entonces, el uso de resina compuesta en exceso para unir contenciones fijas puede causar defectos adhesivos, facilitar la acumulación de placa que puede causar problemas periodontales y, claro, será un mayor costo para el dentista. Si usamos más material, tenemos que comprar más material y vamos a gastar más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado haciendo colágeno de contenciones fijas, porque es un problema y la técnica es muy precisa, tenemos que tener mucho cuidado. Agora, comparem uma contenção colada de forma correta e uma contenção de forma incorreta. É muito clara a diferença em la quantidade de resina. Imagine esta paciente, está de contenção há 2 anos, tem uma higiene muito boa, nada de cálculo, nada de placa, pero claro, la colágeno de la contención fue hecha con una cantidad mínima de resina, solo el necesario para fixar la contención fija. Pero si usa mucha resina, invade espacio biológico, suele estar causando un problema muy grande para sus pacientes. Entonces, miren cómo la calidad del tejido periodontal es mucho mejor cuando la colágeno es hecha de manera correcta. Entonces, no solo ortodoncistas, algunas veces tenemos familiares o pacientes que, por ejemplo, esta resina se fracturó y tenemos que recolar la contención. Tenemos que hacer una recolaje de manera perfecta. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos finalizar el tratamiento muy bien y en la fase de contención nos olvidar de colar la contención perfectamente. Entonces, vamos a acabar con nuestros casos así y con la salud periodontal del paciente. Entonces, cuanto más resina se use para unir las contenciones fixas, menor será su tasa de falla. Na verdade, no, esto es un mito. Cuanto más resina, peor, mayor será su tasa de falla. Entonces, tenemos que usar la menor cantidad de resina posible solo para fixar la contención fija de manera correcta, en la posición correcta, sin invadir espacio periodontal. Como yo dije, más importante que la cantidad de resina es la estrategia adhesiva. Una buena estrategia adhesiva garantiza la longevidad de la contención. Y cuando yo digo estrategia adhesiva, en los pasos desde el condicionamiento ácido hasta el posicionamiento de la contención. Y aquí os dejo una sugerencia para pegar las contenciones fijas. Inicialmente, realizar uma profilaxis, aislamiento relativo, muy simples con algodón, ácido fosfórico por 30 segundos, lavar y secar. Después, nuevamente, aislamiento relativo y la aplicación del adhesivo. Y por fin, la resina. Y aquí mi sugerencia fica para utilización de una resina flow, porque fica más liso y más confortable para nuestros pacientes. La resina flow que estoy usando en mi pesquisa es esta Opalis Flow da FGM. Pero claro, tenemos resinas flow de mucha calidad de empresas como la 3M y otras resinas flow que pueden ser usadas. Pero solo una sugerencia para la colaje. Perfecto, estamos caminando muy bien. Y ahora vamos para el penúltimo mito y verdad. Y nuestro penúltimo mito o verdad nos dice que las contenciones termoplásticas son más efectivas si se usan todo el tiempo.
excepto durante la alimentación. Esto es una afirmación, una pregunta que modificó mucho mi cabeza, mi pensamiento. Y vamos a entender el porqué ahora. Entonces, la pregunta es simple. Finalicé el tratamiento ortodôntico. Mi paciente gosta mucho de contenciones termoplásticas. Yo fiz contenciones termoplásticas para él y yo tengo que decir, tienes que usar la contención todo el tiempo. O eso está errado. Vamos a ver. Y dos artículos muy recientes también respondieron a esta pregunta para mí. Ellos compararon contenciones fijas y removibles termoplásticas. Y en estos dos estudios, los pacientes no usaron las contenciones todo el tiempo. La verdad, en esos dos estudios, los pacientes solo usaron las contenciones partial time, que sería parcialmente. Y curiosamente, la literatura nos informa que el uso continuo de contenciones termoplásticas reduce su longevidad. En otras palabras, facilita la fractura de las contenciones. Entonces, na verdade, la efectividad de las contenciones termoplásticas es la misma si realizamos un uso continuo o si realizamos un uso parcial. Y con un uso parcial yo quiero decir solo en las noches. Entonces, la literatura es muy clara. No hay necesidad de usar una contención termoplástica todo el momento del día, que es o que algunas empresas de alineadores estamos pasando, porque el paciente está acostumbrado a utilizar el alineador 22 horas por día, solo removiendo para alimentación. Entonces, la contención también será el máximo posible, porque ya están acostumbrados con el alineador. Pero en la realidad eso no es bueno, porque la contención tiene más chance de fracturar. La longevidad es reducida y es igualmente eficaz el uso parcial. Y es curioso, porque las contenciones termoplásticas, por ejemplo, estas, después de 18 meses del uso, tenemos que tener en cuenta que la falla comienza en la región distal, ya que es la primera región del contacto. Entonces, cuando utilizamos esas contenciones con nuestros pacientes, el protocolo de contención puede ser solo el uso nocturno, porque es mejor. La efectividad es la misma y la calidad del periodonto no será afectada y la estabilidad también. Y ahora partimos por nuestro último mito o verdad. En nuestro último mito y verdad es una cosa muy interesante y bacana, que es la recidiva siempre es algo malo. Y aquí yo pido perdón, pero todos los 7 mitos y verdades que los demostré hasta ahora, fueron baseados en evidencias científicas, pero este 8º y último mito y verdad es una opinión personal. La verdad, es una curiosidad. Es una curiosidad porque este paciente soy yo. Este soy yo cuando empecé mi especialización en ortodoncia. Y cuando empecé mi especialización, alineadores ortodônticos estaban muy famosos aquí en Brasil y principalmente en Invisalign. Y yo quería aprender sobre cómo usar Invisalign. Y este era mi caso. Yo soy un paciente que tengo una atresia dentoalveolar en la maxila. Miren cómo mi maxila está un poco atrésica, mis premolares do lado izquierdo están lingualizados, pero mi relación oclusal está perfecta. Creo que mi ortodoncista trabajó muy bien. Mi ortodoncista es mi mamá, entonces no puedo hablar malo de ella. Entonces mi ortodoncista trabajó muy bien, pero yo tengo una recidiva, tengo una atresia maxilar porque no usé mis contenciones. Y tengo un ligero apiñamiento que quiero corregir con alineadores. Entonces empecé mi tratamiento y este es mi planeamiento. En azul nosotros tenemos mi caso inicial y en blanco tenemos mi caso final. Claro que en este caso finalmente yo quería una vestibularización muy grande de mis dientes porque yo tenía esta atresia maxilar. Yo quería jugar mis dientes para afuera, movimentar mis dientes para vestibular. Entonces, ese fue mi planeamiento con los alineadores. Y claro, empezamos el tratamiento. Aquí son Invisalign, alineadores de la empresa Invisalign,
que era uma das únicas pioneras aqui também no Brasil, que estamos usando. Agora temos várias muito buenas, nacionais também. Pero empecé mi tratamento com alineadores. Depois de algumas semanas, que aqui nós observamos a colagem de los attachments, que são estas pequenas quantidades de resina para facilitar a movimentação ortodôntica. E o tratamento se continuou. E basicamente, o tipo de Invisalign que eu usei foi Invisalign Lite, que são 14 alineadores. Mi planificación fue expansión dental alveolar y alienación, claro, con un tiempo de tratamiento total de 6 meses. Y el cambio de los alineadores fue hecho de 2 en 2 semanas. Y aquí en la izquierda nosotros miramos mi caso inicial, después de algunos meses, y finalmente el caso final. Nosotros miramos y observamos que mi maxila fue bien expandida dentro alveolarmente. Mis dentes fueron literalmente para vestibular. Entonces, sí, los alineadores fueron capaces de alinear mis dentes. Claro, es muy efectivo en eso. Y el caso finalizado, aquí nosotros vemos que sí, mi línea media estaba centrada, los dentes estaban alineados. Para mí parece una mordida muy linda. Y la mordida un poco atrésica que yo tenía fue corregida. Pero el problema es, miren la foto intrabucal y especialmente, claro, nosotros por las fotos oclusais tenemos una buenísima relación interarcos, pero miren mi relación del lado izquierdo. Miren, observen que tenemos algo muy extraño en esta parte de mi oclusión. Y ahora voy a dar un zoom para observarnos mejor. Miren que los dientes se movimentaron para vestibular, pero sin ningún control. Solo inclinaron para vestibular. Entonces, mis cúspides palatinas de los premolares y los molares empezaron a tener un contacto prematuro y yo comencé a sentir mucho dolor del lado izquierdo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Porque ahora yo tengo un problema después del tratamiento y antes yo no tenía ningún problema, estaba perfecto. Pero con los alineadores, mis dientes inclinaron sin ningún control y las cúspides estaban batiendo, estaba con dolor. Yo acredité en el poder de la recidiva. Entonces, cuando yo les digo que la recidiva siempre es algo malo, en mi opinión personal, esto es un mito. Porque en mi caso, el tratamiento no fue bien hecho, mi planificación no fue bien hecha. Entonces, los dientes movimentaron sin control ninguno. Entonces, yo quería ter una recidiva para mis dientes mejorar la inclinación. Yo quería que mis dientes volviesen. Y miren, después de 2 años, de finalizado mi tratamiento, la recidiva, claro, aconteció, porque los dientes fueron mucho para vestibular, y obviamente sin contención, los dientes volvieron a una posición que, claro, no es como en el comienzo de mi caso. Pueden observar que el alineamiento ainda está bueno, pero aquí está mejor después de la recidiva. Entonces, para mí, Silvio, la recidiva fue una cosa muy buena, pero en la mayoría de los casos no es. Entonces, cuando dicen, la recidiva es siempre mala, en algunos casos, nosotros queremos que la recidiva aconteça. Y estos fueron los 8 mitos y verdades sobre las contenciones. Y ahora solo más 5 minutos para hablar una diferencia entre recidiva e envelhecimiento y vamos a finalizar nuestra presentación. Y para falar un poco sobre envelhecimiento y recidiva, tengo este artículo muy bueno, creo que sea uno de los más importantes de nuestra generación, que son de autores da Universidad aquí de São Paulo, da FOB USP Bauru. Y estos autores evaluaron las mudanzas maturacionales de la oclusión normal. Fue publicado y aquí nos tenemos el QR Code. Entonces, estos autores hicieron una cosa muy difícil. Acompañaron pacientes con 60 años, pero estos mismos pacientes fueron acompañados a los 13 años, a los 17 años
y después de 47 años de seguimiento. A los 60 años fueron llamados nuevamente para observar los cambios en la oclusión. Entonces, imaginen todos aquí acompañar, dar seguimiento en pacientes acompañados desde los 13 años, donde las fotos eran en preto y blanco, hasta los 60 años de edad para observar los cambios de la oclusión. ¿Y por qué eso es importante? Exactamente para observar cómo nuestro cuerpo responde a las mudanzas del tiempo en nuestra boca. Entonces, ¿qué estos autores encontraron? Encontraron una cosa muy interesante, que con el tiempo existe una disminución de la distancia mesodistal de los dientes. En otras palabras, nuestros dientes encurtan, y una disminución de la distancia intercanina. Entonces, en la región anteroinferior, nosotros tenemos una disminución de los dientes mesodistal y una disminución de la distancia intercanina. En otras palabras, toda esta región disminuye de tamaño. Entonces, eso causa un aumento del apiñamiento anteroinferior. Entonces, esos autores nos dijeron que el apiñamiento anteroinferior es un sinal que realmente acontece con el tiempo. Imaginen, es normal tener 60 años, 70 años y tener apiñamiento anteroinferior. Y ellos hasta colocaron fotos de los pacientes a los 13 años, 17 años y a los 60 años. Y prácticamente en todos los casos tenemos quase, en los 13 años, nada de apiñamiento quase. Después, con 17 años, un poquito de apiñamiento en algunos casos, pero con 60 años, en las fotos, en los modelos, en las fotos intrabucales, tenemos una gran cantidad de apiñamiento en todos los casos. Claro, no es tan grande, pero tenemos apiñamiento. Una cosa que no teníamos a 47 años atrás. Entonces, fue uno de los únicos artículos en el mundo que nos decían que el apiñamiento es una cosa normal. Muy interesante. Entonces, aquí, para finalizar, tenemos dos conceptos diferentes. El primero es el concepto de recidiva, que estamos hablando a 1 hora y 10 minutos. El de regreso parcial o total de los dientes a sus posiciones originales de tratamiento. ¿Se acuerden? Que la recidiva para mi caso fue perfecta. Pero recidiva generalmente, ese retorno no es completo de todos los dientes, sin embargo es frustrante, tanto para el paciente como para el ortodoncista. Pero la recidiva es diferente de envejecimiento de la oclusión. El envejecimiento es un cambio maturativo en la oclusión provocado pelo tiempo y por lo desarrollo. Y es muy interesante porque ahora nosotros podemos decir que la aparición del apiñamiento anteroinferior en la edad avanzada es normal. Y este hecho, que debemos observar en todos los casos, tenemos que muchas veces usar una contención fija en pacientes más experientes con edad avanzada para prevenir este apiñamiento. Y es muy interesante porque, por ejemplo, una paciente de 65 años como esta, súper bien, con una higiene buena. Claro, muchas restauraciones, tenemos implantes aquí en los premolares, que na verdad son los molares, pero miren la región anterior de esta paciente. Tiene una contención fija. Y miren, no hay apiñamiento en este caso. Y es una paciente de 65 años, con nada de apiñamiento. Perfecto. Entonces, na verdad, las contenciones ortodônticas no son solo para pacientes que finalizaron el tratamiento ortodôntico. Muchas veces tenemos que usar en pacientes más experientes. Y yo quiero finalizar esta presentación con dos cosas muy importantes. La primera es que la fase de contención es sí la mejor forma de mantener estable el resultado obtenido con el tratamiento ortodóntico. Independientemente de la contención utilizada, debe usarse bien. Entonces, nosotros especulamos aquí que todas las contenciones son efectivas. Claro, parece que la contención fija más,
pero probablemente todas son efectivas. Pero las removibles tal vez no sean tanto porque depende de la responsabilidad del paciente. Entonces tenemos que tener cuidado. Y finalmente, la fase de contención también es la mejor manera de prevenir los efectos del envejecimiento de la oclusión. Entonces, no solo para finalizar el tratamiento ortodóntico, mas para mantener el paciente seguro del envejecimiento de la oclusión. Es até interesante porque estos autores de ese artículo muy reciente también nos dijeron que muchas veces tenemos que colar la contención fija en pacientes de edad avanzada para prevenir el envejecimiento, para prevenir el apiñamiento, mismo en pacientes que nunca usaron aparelho fijo. Entonces, es una información muy interesante. Y más una vez nos vuelve a la primera cuestión. Silvio, ¿tenemos que usar las contenciones para siempre? En cuanto tú quieres que sus dentes se mantengan alineados, tienes que usar las contenciones. Mesmo en una edad avanzada, porque la propia naturaleza quer causar un apiñamiento anteroinferior. Meus abuelos têm apiñamento inferior, mis papás têm apiñamento inferior, e eu espero que eu não vou desenvolver um apiñamento inferior porque vou usar mis contenciones.